está, doctor? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias por esta oportunidad, señor periodista, y un saludo a toda la audiencia que nos escucha a través de su radio. Qué gusto de saludarlo, doctor Vladimir Cerrón. Estamos aquí con nuestra directora, la notaria de Lima, la doctora Clara Carnero Ábalos. Doctora Clara Carnero, quisiera que usted le dé la bienvenida al doctor, porque es médico, cirujano, el doctor Vladimir Cerrón, expresidente del gobierno regional de Junín. Sí, ¿cómo está, doctor Vladimir Cerrón? Tenemos un placer de poder enlazarnos con usted esta tarde y con nuestros radioescuchas lo puedan escuchar y saber sus propuestas de gobierno. Le damos la más cordial bienvenida esta tarde. Doctora Clara, muchas gracias, muy buenas tardes por esta bienvenida y estoy a sus órdenes. Doctor Vladimir Cerrón, bueno, puntualmente, ¿cuáles son sus principales propuestas? Por supuesto, tengo entendido que está usted en el tema de salud y también de educación, ¿no? Dándole prioridad. Sí, tenemos las propuestas enmarcadas en 3 ítems, fundamentalmente uno es en el plano institucional, el otro plano social y finalmente el plano económico. En el plano institucional estamos planteando que se haga una nueva constitución política del Perú, puesto que la actual tiene un carácter individualista, mercantilista, privatista y entreguista de todos nuestros recursos. Y para ello es necesario convocar a una asamblea constituyente una vez asumido el mando del Ejecutivo Nacional. La segunda propuesta dentro de este mismo ítem institucional es marchar a una república federal plurinacional, puesto que el Perú no es un estado uninacional, sino es un estado multinacional y que las diferentes regiones y pueblos necesitan una atención con una verdadera autonomía que solamente puede garantizar la federalización de cada una de las regiones. En el plano social estamos planteando, por ejemplo, en el sector salud, de que debe existir un solo sistema de salud pública para todos los peruanos y acabar de esa manera la discriminación que existe de los que están asegurados, no asegurados, los que tienen seguro policial, los que tienen SOAT, los que no lo tienen y demás. Yo creo que el Perú puede masificar esta atención con calidad, universalidad y también puede marchar a la gratuidad total como es en los países civilizados. Y además queremos también de que se especialicen los hospitales dentro de todas las regiones del país y en poblaciones de más de 500.000 de habitantes, caso San Juan de Lurigancho, por ejemplo, ya deba contar con 4 hospitales especializados mínimo, que es el Hospital Materno Infantil, el Hospital Neoplásico, el Hospital de Medicina Tropical y un hospital de salud bucal. O sea, en todo el Perú no hay un hospital para la salud bucal. Es realmente algo muy preocupante. Y en el sector educación, que tenemos que erradicar el analfabetismo total, que tenemos 2.700.000 analfabetos, de los cuales el 84% son mujeres. Y además tenemos que elevar lógicamente el presupuesto a todo el sector de educación y salud con más del 10% del Producto Bruto Interno. Y en el plano económico, que es el último ítem que tenemos, es pues la recuperación de todos nuestros recursos naturales, el sector minero, hidroenergético y petróleo y el sector hidroenergético con el tema de la nacionalización de los principales recursos estratégicos. Además de esto, necesitamos invertir la proporción del reparto de utilidades o ganancias tras la explotación. En este momento el 70% se lo está llevando el privado y deja al Estado en impuesto a la renta solamente el 30%. Esto debe invertirse totalmente, haciendo que el Estado peruano sea acreedor del 70%, como lo ha hecho Ecuador, como lo hace Bolivia, para que todo ese dinero vaya ¿a qué? A generar industria, vaya a generar empleo, vaya a fortalecer los sectores y sostenga los programas sociales que hasta el momento se vienen dando en el país. Eso es en resumen el programa de gobierno que tiene Perú Libertario, que lógicamente es más amplio en el tema de la seguridad, el tema de la corrupción, transporte y demás. ¿Y cómo afrontarían, doctor Vladimir, por ejemplo, lo que está sucediendo ahora con la economía que viene desde el plano externo? Es decir, tenemos ahora que se ha caído toda la bolsa en el mundo, están en un plazo, digamos, de negro,
se ha caído la economía china, tenemos el barril a menos de $30. ¿Cómo van a afrontar ese tipo de factores externos? ¿Cómo lo afrontaría su gobierno? Justamente el cambio de la constitución política del país debe hacer que el Estado ya no esté regulado por el mercado, sino que el Estado regule al mercado. Segundo, debe hacer al Estado ya no acumulador de riqueza, como es hasta ahora el Perú, sino un Estado redistribuidor de riqueza. Y en ese concepto, ser un Estado que no crezca en dependencia de la demanda externa, sino más bien crezca en dependencia prioritaria de la demanda interna, fortaleciendo su mercado, porque el mercado interno es el que le da estabilidad a un país, y sobre todo el sector estatal, puesto que en el momento de crisis, como por ejemplo el que acaba de nombrar usted, los privados jamás ya invierten un solo centavo cuando se anuncia una crisis. Sin embargo, el Estado es el que tiene que asumir la crisis y tiene que invertir a favor del pueblo. Es por eso que nosotros debemos pasar ya del Estado vigilante y supervisor al Estado innovador, planificador, interventor, protector, empresario de todo lo que se genera a nivel nacional. Entonces, en este momento, el Estado, para usted, no está regulando el mercado de ninguna manera. Definitivamente el mercado está regulando al Estado aquí. Se puede ver en las cosas cotidianas. Por ejemplo, el Día de la Madre, cuando uno quiere ir a provincia, los carros ponen los precios que les da la gana y el Estado no dice a tanto debe bajar el precio. Por ejemplo, las clínicas te cobran todo lo que les da la gana y el Estado no pone ahí el patrón de los precios o los tarifarios que deba ser según su nivel de resolución. Es decir, estamos aquí en el oeste donde las reglas son la oferta y la demanda, y mientras sea rentable cualquier cosa dentro de estas dos reglas va a ser negocio. Por eso es que Lima y el Callao tienen un alto índice de criminalidad, producto de que la criminalidad y la inseguridad en un sistema neoliberal es un negocio. Saque su cuenta usted, existen 2.400 empresas de seguridad ya que no tendrían razón de existir si es que no existiera delincuencia. ¿Y quiénes son los dueños de esas empresas? Generalmente son coroneles y generales retirados de la policía. Por tanto, mientras nosotros no cambiemos estas reglas, el Estado pues siempre va a ser, el pueblo siempre va a ser víctima de todo esto. Doctor Vladimir Cerrón, usted es médico cirujano y quería preguntar, así es, y sobre este martirio que pasamos todos los asegurados, aparte de que usted habla de construir varios hospitales, ¿no? ¿Cómo va a resolver este problema? ¿Cree usted que este problema de la atención a los asegurados, que es muy deficiente, por cierto, es un problema meramente administrativo, como lo aducen algunos? Para mí es un problema estructural del país. Ya el sistema capitalista neoliberal definitivamente le conviene la medicina curativa, porque ahí está el negocio. No le conviene la medicina preventiva. Por tanto, nosotros podemos reducir ese número de colas, ese tipo de malestar que pasan los pacientes, implementando la medicina preventiva. ¿Cómo se implementa esto? Poniendo un médico por cada 2.500 personas, es decir, un médico, digamos, en un par de manzanas. Se construye el consultorio y en el segundo piso se construye la vivienda del médico para que pueda atender, previniendo y curando las enfermedades de ese sector. Esto que te digo ya lo hemos hecho en Junín, hemos construido 47 consultorios que por 2.500 haría 100.000 asegurados, para poner una muestra. Entonces, el otro tema es que Salud está recibiendo 13.000 millones de soles al año, casi el 10% de nuestro presupuesto anual, como para que tenga colas, es para que dé una atención de calidad, frente al Ministerio de Salud que recibe solo 436 millones al año. Entonces, ¿en qué se ve el dinero del Seguro Social? Se da casualmente en la corrupción, porque ellos contratan servicios para mantenimiento de equipos cada 15 días, y es mentira pues que un equipo a los 15 días se deteriore. Entonces, por pasarle la franela, cobran 200, 300 mil soles y se reparten con el funcionario corrupto. Entonces, todas estas cosas
tenemos que resolverlo con mano dura y con precisión y lógicamente con conocimiento de causa. Una curiosidad, ¿qué lleva a un neurocirujano a dedicarse a la política? ¿Qué lo llevó a usted a dedicarse a la política? Bueno, inicialmente yo pensé de que la medicina y la política era incompatible. Sin embargo, nos hemos dado cuenta que la enfermedad es un producto del sistema socioeconómico de un país. Si es que nosotros no resolvemos esas causales socioeconómicas, van a estar las enfermedades perennes. Por ejemplo, la tuberculosis está íntimamente ligada a la pobreza de una sociedad. El cáncer de cuello uterino en Riotambo, que es la selva de Junín, el 28% de las mujeres jóvenes tienen cáncer de cuello uterino y está ligado a la pobreza. En tal sentido, si el médico realmente tiene una sensibilidad humana, tiene que ver más allá que los demás, y ese es el trabajo político. Y trabajar en el Perú, que es un paciente en cuidados intensivos, bueno, pues requiere una terapéutica inmediata que pueda fortalecer todo su organismo, todo su cuerpo y salir adelante. Ese es el fin con que tenemos que hacer, porque eso de que el zapatero solo hace zapatos, el médico solo cura pacientes, y ojo, que para hacer política solamente hay algunos políticos que ya los conocemos, eso es un cuento. Todo el mundo tiene derecho a participar en la vida política de una sociedad. Una curiosidad más, ¿por qué el nombre de su partido es Perú Libertario, teniendo en consideración que libertario significa anárquico, anarquista, el que defiende la libertad absoluta y por tanto la supresión de todo gobierno y de toda ley, y lo que usted desea justamente es ser gobierno y dictar leyes? ¿Qué lo llevó a ponerle ese nombre? El Jurado Nacional de Elecciones nunca tuvo el interés de inscribirnos. Nosotros fuimos el último partido en inscribir, y el mismo día teníamos que inscribir la plancha, ¿ya? Y el mismo día pues se tuvo que dar todo, ¿no? Y eso por 4 plantones que se hicieron. El nombre inicial era Perú Libre. Sin embargo, nos obligó a cambiar el nombre, y el nombre en consenso fue Libertario. Y es así como el partido se llama Perú Libertario, y esa es la razón. Y nosotros entendemos lo de libertario no al sentido que usted ha mencionado, sino lo vemos asociado a la libertad del hombre, a la libertad de pensamiento, a la libertad de acción, a liberarnos de todo el sometimiento extranjero y de muchas cosas más. Lo que pasa es que el uso extendido es ese, ¿no? El uso extendido es el anarquismo, es más bien en eso era lo que creían los guerrilleros en el movimiento libertario, ¿no? O sea, por eso me llamó mucho la atención que tuviese ese... Yo quería acotar también, disculpe, doctora, y doctor Vladimir Cerrón. El doctor Vladimir Cerrón, tengo entendido que ha estudiado en Cuba, medicina, ha estado más de cerca de 15 años, ¿no? Tiene especialidades, ¿no? Desde luego. Pero hasta donde sé, siempre ha sido un hombre de izquierda, ¿no? Que mi pregunta es, doctor Vladimir Cerrón, ¿sigue siendo usted un hombre de izquierda? ¿De qué izquierda? Porque tengo entendido que hay una izquierda de centro, una izquierda de ultra izquierda, una izquierda moderada, en fin. ¿Cómo se autocalifica usted políticamente, doctor? Yo soy un hombre de izquierda socialista. No soy un hombre de centro izquierda, y el que se quiere enmascarar como independiente, centro izquierda, es el que después quiere justificar más adelante otras cosas como para no cumplirlas. Yo soy de la izquierda socialista, que le doy al Perú una opción distinta de ver el problema, y también le doy la opción de resolver el problema de manera distinta. Doctor Vladimir Cerrón, acá tenemos a la congresista Rosa Mávila, que ha estado también con nosotros, está escuchándolo, y ella quisiera hacerle alguna pregunta, si le permite, por favor. Encantado, es un placer. Bueno. ¿Cómo está, doctor Cerrón? Buenas tardes. Buenas tardes, yo simplemente quisiera comentarle algunos temas políticos y algunos temas ideológicos. En su propuesta he escuchado de una república federal plurinacional. Correcto. Creo, señor, que esa no es una apuesta mayoritaria, por lo menos en los sectores políticos existentes en el país, que hablamos de un Estado, por ejemplo, en el caso del Partido Humanista, un Estado centralizado,
de un Estado central, pero con descentralización, ¿no es cierto? Pero no de un Estado federativo. Quisiera saber bajo qué argumentatividad hay esta propuesta en su plataforma política. Y en segundo lugar, quisiera preguntarle también, porque usted ha respondido a la digna notaria que nos está entrevistando acá en Latina, que para usted la modificación constitucional en materia económica implica inmediatamente una modificación económica productiva. ¿Es tanto así? O sea, una modificación normativa, por ejemplo, de las características de la economía, va a implicar de hecho un cambio de la economía que sabemos que no es social de mercado, efectivamente es neoliberal, por ponerle una caracterización política, pero de hecho el cambio constitucional va a implicar rápidamente un cambio de modelo económico. Nosotros, por ejemplo, hablamos de una apuesta de diversificación productiva, una apuesta de desarrollo industrial, de un plan que se extiende al agroexportación, la pesca, las finanzas, el turismo en sus diversas modalidades, generando cadenas de valor desde los pequeños productores comunales. Yo quisiera saber cómo sustenta usted una economía distinta a la economía extractiva que ha criticado. Muchas gracias. Muchas gracias. En cuanto al tema de la descentralización, nosotros creemos que la descentralización en el país debe culminar con los estados federados o los estados o las comunidades autónomas, como se llama también en España. ¿Por qué decimos esto? Le voy a poner el ejemplo de una de las regiones más pobres que tiene el país, Huancavelica. Huancavelica está produciendo 4.300 millones de soles anualmente como contribución al Producto Bruto Interno. Y solamente por la central hidroeléctrica del Mantaro contribuye con 883 millones de soles. Sin embargo, para su desarrollo anual, su gobierno regional solamente recibe 220 millones, lo cual es insuficiente para que este pueblo pueda salir del analfabetismo que tiene en 70%, de la desnutrición crónica que tiene en el 94%, en la muerte infantil y la muerte materna que está totalmente elevada, en la falta de vías de comunicación, en que no tiene tomógrafo, no tiene resonador, en que no tiene hospitales especializados ni médicos especialistas. Entonces, ¿qué sería si Huancavelica manejara todos esos millones que produce y devengaría al gobierno central el 30% para que haga las políticas rectoras, que es para eso el gobierno central, y el resto lo hagan esos pueblos? Estoy seguro que Huancavelica hubiera salido del subdesarrollo hace muchísimo tiempo. Y eso es el problema, que los que están en la capital no lo ven ni lo viven. Por eso es que Perú Libertad es un partido provinciano que lleva la voz de la descentralización, que no lo lleva ningún partido, y menos los de derecha. Ahora bien, ¿cómo hacemos para cambiar la política económica? Definitivamente Permítame, doctor Cerrón, antes de pasar a la respuesta a la segunda pregunta, permítame por favor una repregunta. Sí, entonces, sí, ¿usted cree que para impulsar descentralizadamente el país, para motorizar la economía regional, en el caso huancavelicano, por ejemplo, para promover el trabajo, entiendo, de la industria alpaquera, el desarrollo agrario, el desarrollo industrial, para hacer una respuesta no centralista al desarrollo desigual en el Perú, necesariamente tenemos que ir a un Estado federativo? ¿O no podemos reorganizar la estructura del Estado, reformar el Estado con una visión descentralista, pero que no implique una autarquía, un desglose de las regiones en Estados federativos? Doctores, disculpen, como el tiempo nos está ganando, porque ya estamos a 3 minutos nada más del término del programa, yo quisiera, con la venia de nuestra directora, la doctora Clara Carnero, quizás para unas 2 o 3 semanitas coordinar, ¿no?, una conversación entre, ya incito aquí personalmente, lógicamente entre la doctora Rosa Mavila y con el doctor Vladimir Cerrón. ¿Qué les parece? ¿Los comprometemos? Encantado. Solamente un par de palabritas, si me permite. Sí, doctor, siga nomás. Sí, solamente decirle que el Estado, lejos de ver al Perú profundo, se ha vuelto más centralista. La congresista sabrá que el año fiscal 2015, el gobierno central ha manejado el 65%
del presupuesto del Estado, y para este año 2016 está manejando el 74%, y lógicamente eso va en detrimento del desarrollo de los pueblos alejados del Perú y del Perú profundo. Entonces, si este Estado no tiene el interés de descentralizar, definitivamente el Perú siempre va a ser un caldo de cultivo de inequidades y lógicamente de sociedades dentro del Perú a veces irreconciliables. Nosotros queremos el reparto de los beneficios de la patria de manera equitativa, y lógicamente acepto la invitación más adelante. Muchas gracias. Sí, gracias a usted, doctor Vladimir Cerrón. Esperamos tenerlo por acá nuevamente. Candidato a la presidencia por el partido Perú Libertario, ¿no? Así es. Perú Libertario. Perfectamente, doctor Vladimir Cerrón, muchísimas gracias.